De lo natural a lo artificial. Como vimos previamente, nuestro objetivo es crear un ICTAN artificial que aprenda de las observaciones y pueda tomar una decisión sin ayuda humana, es decir, usando su cerebro artificial. Nosotros nos vamos a centrar en el diseño de este cerebro artificial, el cual será encargado de aprender y predecir. Retomemos el problema inicial, tomando en cuenta nuestro nuevo objetivo, diseñar este cerebro artificial. Recordemos lo que pasó en el cerebro de ICTAN, cuando estuvo observando cómo Nicté puso las velas. Internamente, él dividió el pastel en dos regiones, la región amarilla y la región azul, a lo que denominamos la fase de aprendizaje. Lo que debe hacer nuestro cerebro artificial es exactamente lo mismo, tomar las posiciones de las velas y poder generar una estrategia de separación, de tal forma que quede las velas amarillas de un lado y las velas azules de otro lado. Definamos cómo debe ser nuestro cerebro artificial. Nuestro cerebro artificial debe operar solo con números. Para ello, nosotros debemos convertir las posiciones de las velas a coordenadas. Por ejemplo, esta vela tiene esta coordenada en este sistema cartesiano, y así sucesivamente. Y el objetivo de la fase de aprendizaje es crear una estrategia de separación de los puntos amarillos de los puntos amarillos con respecto a los puntos azules. Para efectos de visualización, dejamos el contorno de pastel como referencia. Nuestro objetivo es separar las clases. La estrategia puede ser hallar esa línea recta. Una vez hallada la línea recta, podemos determinar las regiones de pertenencia. Pertenencia a la región amarilla o a la región azul. Directamente sabemos que si esta línea recta se pone en términos de una inecuación, estamos seleccionando una región. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero pueden existir otras líneas de corte, como por ejemplo esta, que separa perfectamente los puntos amarillos de los puntos azules. Y otra línea recta, como por ejemplo esta. Y puede existir otras líneas rectas que no son tan buenas separando. Por ejemplo, esta línea recta separa perfectamente bien los puntos amarillos, pero los puntos azules no los separa adecuadamente. Aquí existe un error. Entonces, ¿cuál sería el corte adecuado para nuestro cerebro artificial? ¿Cuántas líneas de corte existen en este ejemplo? Obviamente, una infinidad. Nuestro objetivo en la fase de aprendizaje es hallar el corte más adecuado que separe los puntos amarillos y azules. Eso lo vamos a definir más adelante. De esta manera, nuestro cerebro artificial, que ya no lo llamamos cerebro artificial, ahora lo vamos a llamar neurona artificial, porque tiene que funcionar como una neurona, recibe como entrada las observaciones y a partir de esas observaciones genera unas regiones. Es decir, su objetivo es hallar ese corte más adecuado que separe las clases amarillas y las no amarillas. Esto es en la fase de aprendizaje. Mientras que en la fase de predicción es dada una nueva vela, nuestra neurona artificial va a buscar la posición en las regiones que ya tenemos aprendidas y a partir de ellas va a definir, va a hacer una predicción de la pertenencia de esa nueva observación. Es decir, a esto le llamamos la fase de predicción.